La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto poder conversar con Ariadne Lamont, vocera de activistas feministas de La Laguna, para hacer el recuento del año en torno a la violencia de género. Y es que, pues, un tema que tristemente es cotidiano y que dábamos cuenta un poco más temprano de que en el país al menos 11 delitos contra la mujer tuvieron alza en 2022. Son cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que revelan que el número de mujeres víctimas de un delito en México subió 13.1% de enero a noviembre. Y hablamos desde extorsión hasta lesiones dolosas y culposas, y bueno, en el último de los casos y más lamentable, homicidio doloso, feminicidios también. Bueno, para tener este recuento, platicamos con Ariadne. ¿Cómo estás, Ariadne? Muy buen día, un gusto en saludarte. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, con gusto de recibirte en este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, Marcela, Manuel, Arturo. Estoy contenta por estar aquí con ustedes, gracias por la oportunidad congelada. Sí. Sí, hace bastante con un clima inusual frío. acá, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien, Ariadne, pues coméntanos, por favor, en el recuento de este 2022, pues ¿qué se destacaría? ¿Qué se destacaría según mi óptica? Uh-huh. Yo lo que veo es que a lo largo de todo el año hemos visto la repetición de lo mismo que ha sucedido en años pasados. Es decir, que nuestro Estado y nuestro país, como dijiste tú al principio, van aumentando ciertos delitos en contra de las mujeres, pero esos delitos son repetitivos. Se refieren, por ejemplo, a la violencia sexual, se refieren a la extorsión, se refieren a la violencia familiar, que es uno de los delitos que se presentan con más frecuencia en el Estado y en la ciudad de Torreón. Y que todo eso vemos que sí está siendo atendido, pero algo falta. Uh-huh. Tal vez no de la manera que debería de ser atendido, porque se sigue presentando y vamos viendo ciertos huequitos, ¿no? Ciertos huecos que podemos ver que algo está pasando tal vez a nivel de políticas públicas. Pero echándole una pensada a este problema de la violencia, yo pensaría que lo más importante es la prevención. Que entonces, si estamos en esos números, siempre por encima de la media nacional, es que algo está fallando en la prevención. Y aquí, para que funcionara, tendríamos que estar pensando en que el financiamiento que se necesite para todas las acciones necesarias para prevenir debe aumentarse. Y que la prevención no debe ser un acto aislado, por ejemplo, sino que todas las instancias a las que les corresponde tendrían que trabajar, como dice la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Quiénes? Pues todo lo que tiene que ver con educación, uh-huh, la salud, la justicia, la comunicación y la seguridad, quiero decir, todas las policías. Todas estas instancias deben estar preparadas para afrontar el fenómeno de la prevención, pero vemos que no está siendo así. También nos está faltando el trabajo con hombres, que ya se estaba haciendo tiempo atrás, pero que ya no lo vemos que se esté practicando, le llamaban reeducación, este eje de los hombres para hombres, los hombres para otros hombres, los hombres sentándose a reflexionar por qué se tienen que sentir dueños del cuerpo de las mujeres, de las niñas, de las antagonistas del proyecto histórico, uh-huh, porque ellos no son solamente el sujeto universal, sino que ese sujeto universal, que es el hombre, tiene que discutir con sus fráteres por qué cometen esos crímenes de fratría contra sus antagonistas del proyecto histórico. Uh-huh. Y tenemos que pensar toda la sociedad que esto es lento, que toma tiempo, todos los cambios sociológicos toman tiempo, y que los medios de comunicación también tienen mucho que aportar en cuanto a lo que se refiere a no estereotipar a las mujeres, a no ponerlas a nivel de cosa. Y si tomamos en cuenta el número de agredidas, que 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida,
más del 60% algún episodio de violencia ha vivido cuando tienen de 15 años hacia arriba, vemos que la mayoría de las mujeres no busca ayuda. Vemos que hay un abanico de servicios que tendría que existir, que reconozcan las necesidades de esas mujeres que están siendo víctimas y que no buscan ayuda. Ellas, sus hijos e hijas. Y tiene que haber una forma de detectarla, que de hecho lo hay. Es que muchas cosas ya están normadas, pero no se aplican. ¿Cómo detectarla desde los servicios de salud? Pues ahí tenemos la norma 046, que si te llega una mujer fracturada, una mujer golpeada, y dice que se le atravesó la puerta, que se cayó de la escalera, el médico debe de ser capaz de ver la génesis de esa lesión y poder decir, no es verdad, no coincide lo que ella me está diciendo con las lesiones que tiene, investigar y aplicar la norma 046. Que aquí me detengo un momento y abro un paréntesis para decir que esta norma, que es de aplicación obligatoria en cualquier servicio médico, aunque aquí en Coahuila se dice que solamente en los hospitales del sector salud, debe ser en realidad aplicada en cualquier servicio médico en casos de violencia y en casos de violencia sexual, contra mujeres, contra niñas, inclusive contra niños, porque aunque los niños no tienen la situación de embarazo, sí tienen la situación de enfermedades de transmisión sexual y tienen que aplicar la norma, pero muchos médicos no la conocen. Se dan los cursos y los médicos no acuden enfermeras, acuden trabajadoras sociales o los médicos de pregrado, pero se trata de que los médicos que ya están trabajando también acudan y conozcan y no pregunten qué norma es esa, como me han preguntado a mí varios médicos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas de prevenir que está faltando. Sí, y qué bueno que lo mencionas, Ariadna, y qué bueno que más que un paréntesis, si pudiéramos profundizar un poquito más con respecto a ello. Porque interesante lo que nos mencionas, preocupante que luego pasen estos casos de que ni siquiera se conoce por parte de los médicos. ¿Cuál sería el protocolo cuando se detecta una situación así? ¿Cómo deben actuar? ¿A qué otra autoridad deben de darle vista? ¿O qué canalización debe tener la mujer que acude con base en esta norma? Sí, claro, mira, las mujeres no saben. La grandísima mayoría que las protege esa norma. Ellas acuden al médico porque fueron golpeadas o están fracturadas o están sangrando, en fin. La obligación del médico es, si está detectando, porque hay formatos que ellos tienen que llenar con los datos de la víctima, haciéndoles preguntas, de tal manera que si hace sospechar esa entrevista al médico que ella fue golpeada, tiene que dar aviso al Ministerio Público, en caso de mujeres, pero en caso de niñas y niños también. Por ejemplo, los niños y las niñas les aconsejan que los golpeó, diles que te caíste de un árbol, diles que te caíste de la mesa, cosas así. Tienen que sospechar de eso y hablar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá que acudir muchas veces, fíjate, lo hemos detectado también. Hay médicos que sí avisan y los que no llegan nunca son los ministerios públicos. Pero esos son los menos. La mayoría de los casos es que los médicos no aplican la norma. Entonces, aquí lo interesante es que sí se les capacita, ¿sí? Pero nosotras por eso en 24 de noviembre entregamos el antigalardón Don Pancho, que se entrega al macho más letal y ponzoñoso del Estado, porque consideramos que la persona responsable de que los médicos del sector salud no estén aplicando la norma es el secretario de salud. Por eso a él le dimos el antigalardón. Porque si ahorita tenemos niñas embarazadas o que ya tuvieron su alumbramiento y que están criando niñas de 12 años, 13 años, 11 años, es porque sus médicos no están capacitados, porque a esa edad fueron víctimas de violencia sexual y tenían derecho y estaban protegidas por la norma, estaban protegidas por el Código Penal, por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, y no les aplicaron nada de eso, y ahora son madres, siendo que son niñas, y están criando en vez de ir a la secundaria, o están viendo la secundaria con obligaciones de madre.
Ujú. Entonces, eso no deberíamos de permitirlo. Esa es una mancha negra en la vida de la sociedad, pero en la vida también del Estado. Sí, sí, Y sí. por eso decimos que es muy necesario, son dos normas las que es muy necesario que apliquen, la norma 046 y la norma 047, que se refiere a toda esta disposición de anticonceptivos y el cómo usarlos, que deberían de tener, en este caso, adolescentes que inician su vida sexual, pero muchas veces sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de información. Y esas ausencias vemos ahorita que estamos haciendo un recuento. ¿Sí? Ujú. En otro punto de este recuento, yo diría que las políticas públicas que van dirigidas a paliar el asunto o a proteger a las víctimas deben de ser aumentadas, mejoradas, monitoreadas, evaluadas. En este caso hablaría de los refugios, que son muy necesarios, pero también aquí tendríamos que preguntarnos, ¿y son las víctimas nada más las que tienen que incomodarse, sacarlas de su vida, sacarlas de su ambiente, sacar a sus hijos y llevarlos a un refugio para que ahí no sean agredidos? En otros países, quienes son retirados del hogar y llevados a otros lugares para que se reeduquen, para que reciban cursos que les ayuden a salir de esa situación de violencia a los hombres, son ellos, son los hombres quienes se tienen que salir. Muchas mujeres dicen, yo no voy a ir al refugio porque yo no tengo manera de dejar de trabajar. Yo no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir ahí, no me puedo ir a encerrar a un refugio. Entonces, tal vez esa medida tenga que ser revisada, también evaluada y monitoreada cómo están funcionando los refugios, para incluso aquellos que están funcionando bien, que reciban mayores apoyos, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo nosotros. Igualmente, la policía, las policías deben de recibir toda la capacitación que se necesita en igualdad, en no discriminación, en derechos humanos, en perspectiva de género, en perspectiva de infancia. Igualmente los ministerios públicos y los jueces, porque a estas alturas, de cuando ya tenemos años hablando de estos temas, todavía hay personas que están procurando justicia o que están operando las leyes y que no conocen de estos temas. Entonces, eso es un punto ahí que queda pendiente para seguirlo agotando, porque además luego hay movimiento en el personal, hay rotación de personal y los que llegan a ese puesto no vienen capacitados. Entonces, tiene que ser una capacitación constante y pues acabar con la impunidad. Claro. Siempre que haya un violador o un golpeador en la calle libre, es porque hay impunidad, es porque hubo un mal trabajo para integrar carpetas o un mal trabajo para consignarlo, para juzgarlo, pero está en la calle y es una persona que tiene que responder por sus actos ante la sociedad, ante la víctima, pero ante la autoridad. La impunidad tiene que ser llevada al punto cero. Y esto tiene que dejar un mensaje de no tolerancia a la sociedad. No tenemos que tolerar chistes misóginos o conductas que sabemos en los trabajos, por ejemplo, cuando hay acoso y hostigamiento laboral, la gente se entera, los compañeros saben a quién están acosando, pero se quedan callados y no hacen nada y dejan a la víctima sola. Y esas víctimas de acoso laboral, que casi no hablamos de eso, sufren depresiones, intentan suicidarse, se quedan sin trabajo porque al por fin animarse a decir lo que les está pasando, a las que corren es a ellas, a las víctimas. Entonces, debe ser muy mal visto alguien que acosa y hostiga a las mujeres en su centro de trabajo o en la escuela o en la calle. Hay ciertos cambios positivos. Por ejemplo, hace unos días una de mis mejores amigas, activista ella, de uno de los grupos más conocidos de aquí, que se llama Madres Poderosas. Ella sufrió un atentado en un transporte público, pero por eso te digo que las cosas están un poco cambiando, Sí. porque el camión frena, cierra las puertas y se lleva al camión al Centro de Justicia y Empoderamiento más cercano, y ahí bajan a este hombre y lo mantienen detenido, mientras que se hacen las investigaciones necesarias para poderlo llevar ante la autoridad.
Ok. está detenido o estaba detenido hasta ese momento que yo supe, y eso no pasaba antes. Si tú ves todas las mujeres y niñas que han sufrido acosos y hostigamientos, tocamientos o exhibicionismo dentro de los transportes públicos, sí no pasaba nada. Claro. Y ahora está la gente como más consciente. Ujú. Fíjate, Ariadne, que en estos días, la semana pasada, platicábamos con Marta Rivera, quien es la coordinadora de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, y Sí, justamente hablábamos sobre los delitos sexuales en menores de edad. Ella nos decía que, bueno, de las más de 730 carpetas que se han abierto este año, eso significa un incremento del 20% con relación al 2021. Sin embargo, lo atribuía a que hay más mecanismos de denuncia y que son más fáciles y de mayor acceso. No es que ocurra necesariamente más este tipo de violencia, que es, digamos, un argumento que luego solemos escuchar cuando hay más denuncias por un determinado delito. No necesariamente pasa más, sino que se denuncia más porque hay más canales. ¿Tú lo ves así? ¿Lo verías de esta manera también? no, definitivamente no. Mm, Siempre he escuchado que la autoridad dice eso, sí, sí, pero sí, sí, es el definitivamente, argumento así, digamos, como de cajón. sí, así como para cálmense, no es cierto que Ujú, seamos una sociedad que aborrece a sus niñas y niños, no es cierto, sino que están denunciando más. Y yo no comparto eso, porque lo veo en las víctimas que estoy acompañando. O sea, es una cantidad muy grande de víctimas que llegan y te dicen lo que les pasó a ellas o a sus niñas y niños y no quieren denunciar por lo que quieran, por miedo, porque el papá de ellas les dice que no denuncien a su pareja porque es el que los mantiene, o porque ellas quieren al agresor, o porque tienen desconfianza en la autoridad. Por muchas cosas no van y denuncian, ujú, no quieren denunciar, ¿sí? Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Más bien yo diría que ya sabemos que el número va en aumento y que siguen saliendo más, hay que capacitar de manera especializada, ya no sensibilizar. O sea, eso de vamos a dar un curso de sensibilización, eso no. Capaciten a su sí. personal, porque luego llegan los casos ante el juez y el juez dice, no lograron tener las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y pues no puedo ver contra esta persona porque no está integrada bien la carpeta. Entonces, habría que aprender a integrar bien la carpeta, habría que aprender a hacer bien los peritajes psicológicos y médicos. Por cierto, que se acaba de dar un curso en el mes de noviembre con ese fin de aprender a hacer los peritajes psicológicos y médicos, y vino la experta de Adivac, Laura Martínez se llama. Ujú, Adivac es una organización experta en el tema y vinieron en noviembre a compartir eso de cómo hacer los peritajes médicos y psicológicos con médicos, con ministerios públicos, con trabajo social, con diferentes partes del funcionariado, y yo estuve ahí presente monitoreando la calidad de la capacitación, las participaciones, quiénes iban, qué opinan, cómo están captando el aprendizaje. Y yo lo que veo es que justamente es eso lo que se tiene que aumentar. La capacitación en el personal, la sensibilidad, porque luego hasta los médicos legistas tienen cero sensibilidad con las víctimas. mm, Entonces, a las víctimas, sobre todo menores de edad, hay que tratarlas con especial atención, con especial respeto. Hay que grabar su entrevista, que no se llama declaración, se llama entrevista en el caso de niñas y niños, tal y como lo dice la... ¿Se cortó? ¿Se cortó la conversación? sí, me parece que sí. Sí, sí. Ahí está. Bueno, te perdimos Sí. un momento, Ariadne, pero seguimos escuchándote. Ah, bueno, les decía de la capacitación que Ujú, tienen que tener los funcionarios, y les decía de grabar las entrevistas de niñas y niños, porque así lo manda la Suprema Corte de Justicia. Y hay una cosa muy importante que quiero mencionar, el sí. derecho que tienen las víctimas a tener asesoría jurídica, porque luego los ministerios públicos les dicen, yo voy a ser su abogado, y eso no es cierto. El Ministerio Ujú, Público, en el rol que significa todo el proceso del sistema de justicia, el abogado no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es la representación social y tiene que informarle a la víctima que tiene que tener un asesor jurídico.
y que si no lo puede pagar, el Estado le va a dar uno. Y eso se encuentran en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí sí están las personas que pueden ser los abogados de las víctimas, en el término que es asesor jurídico, así se les llama. Pero no muchas veces les dicen, y todo el proceso se lo lleva la víctima sin tener esa figura, que es muy necesaria porque es quien va a ver definitivamente por los derechos de la víctima, porque otra cosa que hemos detectado... Sí, nos están quedando 30 segunditos, Ariadne, pero pudiéramos que terminar. las víctimas, si llegan a ser víctimas o algo, recuerden que necesitan asesoría jurídica y que ese asesor jurídico es el que tiene que dialogar con las víctimas para ver si les conviene, si quieren escoger el procedimiento abreviado, y no que las presionen para que lo tomen a la fuerza, presionadas. Sí, es un derecho de la víctima y del victimario, pero que lo decida la víctima con toda la información que necesita tener. Exacto. Eso es todavía los faltantes que tenemos y por eso hay tantas víctimas que no quieren denunciar. Exacto, exactamente. Muy bien, Ariadne, como siempre, muy, muy valioso lo que nos aportas. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes tres, Marcela, Arturo. Gracias. Para los tres. Gracias, Manuel. Ariadne. Gracias. Muchas felicidades. Un abrazo. Igualmente para ti. Gracias, es Ariadne Lamont, vocera de Activistas Feministas de La Laguna. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.